Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende en qué momento estén visualizando este video. Bienvenidos a una nueva entrevista para el portal PIA Noticias, PIA Global. En este momento nos encontramos con Gabriel Merino, él es docente de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. También es investigador del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Bueno, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, Micaela. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar charlando con vos y con la audiencia. Bueno, con Gabriel vamos a estar conversando acerca del globalismo, específicamente del globalismo en la región europea. Quizás para comenzar, Gaby, entiendo que quizás esta es una pregunta que posee una amplia respuesta, pero como para poder introducirnos y para poder introducir a la audiencia que quizás no está tan empapada en el tema, eh, poder empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de globalismo. Bueno, es como vos decías, una pregunta amplia, pero ante todo lo tenemos que entender el globalismo como fuerza político-social y como proyecto político-estratégico que emerge en los años 90, particularmente con núcleo en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Los países anglosajones y en el norte global, como ampliando ese radio, pero sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra. Eh, este proyecto tiene como sujeto social principal a las grandes transnacionales de las redes financieras globales que protagonizaron la reconversión capitalista a partir de los años 70-80, ¿no? Eh, estas redes que comandaron la economía global fundamentalmente a través de lo que se conoció como globalización, consenso Washington, programa neoliberal. Para este globalismo, y sobre todo en los 90, empieza a madurar una idea de que a este poder transnacionalizado de las estructuras económico-sociales debería corresponderse una estructura política también que de alguna manera suture las contradicciones de este capitalismo global, lo coordine. Incluso ahí apareció como esa utopía de Estados Unidos como un imperio global. Eh, Hay distintas vertientes, pero bueno, la idea o este Estados Unidos como imperio global, o esta red de instituciones más amplias que Estados Unidos, porque ya estas redes, digamos, superan, ¿no?, la estatalidad norteamericana, y este capitalismo global necesita otra superestructura para funcionar, o estructura política, lógica para funcionar, y ahí, bueno, el conjunto de instituciones globales, entre ellas la iniciativa de la Organización Mundial del Comercio, un G20 para incorporar lo que se consideraba en los 90 mercados emergentes, ¿no? Como China, como Rusia, como la India, como Brasil, como propia Argentina, pero era más pensado como mercados emergentes, aunque después estos mismos territorios se empezaron a convertir, estas semiperiferias industriales, se empezaron a convertir en poderes emergentes, y entonces ahí hay disputar con el globalismo. Pero para el globalismo era eso. Entonces, también posee una territorialidad, que es una territorialidad que supera la territorialidad de Estado-Nación, y es una territorialidad de la red de cities financieras, de nodos centrales del capitalismo global, a través de las cuales se controlan los flujos de información, dinero y mercancías, que son claves para monopolizar conocimiento estratégico, eh, eh, capital financiero y el flujo de mercancía a nivel mundial, y también, perdón, la tecnología global, ¿no? Entonces, bueno, este sería como algunas claves. Obviamente aparecen ahí, como decíamos, las grandes redes financieras, el HSBC, el Citigroup, después más tarde, a partir de un conjunto de maridajes, fusiones, el BlackRock, la City de Londres y de Wall Street, digamos, no en su totalidad, pero las fracciones más dinámicas del capitalismo mundial, sí, pero también actores políticos centrales, la cúpula del Partido Demócrata con Clinton a la cabeza, algunos sectores de los republicanos también, lo mismo que en el Reino Unido, la cúpula del Partido Laborista con Tony Blair, después distintos sectores liberales de estos países. Aparece a veces o los neoliberales clásicos
o esta suerte de tercera vía, como se le llamó, propuesta por Tony Blair y Anthony Giddens, pero donde lo esencial es que con un formato más progresista, asentado en una agenda de derechos civiles y humanos de tipo liberal, centrados en el individuo, cierta agenda en relación a un feminismo liberal también, a un ecologismo o un ambientalismo globalista también de tipo liberal, al estilo Greenpeace, o una agenda en ese sentido, pro minerías, pero bien anclada en una idiosincrasia liberal, combinada con esta economía, o con el apoyo al capitalismo financiero neoliberal, bueno, aparece como este híbrido de tercera vía, ¿no? Que también se adoptó en distintas partes del mundo. Entonces el globalismo implicó un sujeto político, estratégico, que emerge desde el corazón de este capitalismo global y que propone también toda una nueva estatalidad, nuevas instituciones, incluso toda una cosmovisión, una base social que pretende construir una clase media global, su base de apoyatura. Y bueno, y también obviamente actores ideológicos muy importantes, el New York Times, el Financial Times, Londres, la CNN, son usinas fundamentales de este globalismo. Hablo más que nada del núcleo anglosajón, pero esta estructura de red también implica que tiene presencia en todo el mundo, esta fuerza. No es que tiene un núcleo ahí, pero hay que entender esa característica central también, ¿no? Que si bien su fortaleza está en este núcleo anglo-británico, británico-estadounidense, anglo-estadounidense, tiene presencia en todo el mundo, y ni que hablar en todas las grandes nodos financieros de las principales ciudades mundiales. Esa es, de alguna manera, una forma de definir esto que llamamos globalismo como proyecto político-estratégico, como fuerza político-social. Bien, bueno, y en ese sentido podría identificar, preguntarte cuáles son los intereses del globalismo en Europa en particular. Quizás también analizando un poco la actualidad respecto a Ucrania, por ejemplo, en la crisis ucraniana, bueno, y después quizás nos profundicemos en otras cuestiones, pero bueno, me interesa por ahí llevarlo por ese lado. Bien, sí, a ver, en Europa, claramente esto apareció a mediados de los 90, sobre todo. Una cuestión central para el globalismo es la expansión de la OTAN hacia el este, justamente hasta las fronteras con Rusia. Incluso, yo por eso hablo a veces de una geoestrategia neorrealista globalista, que es la que expresaba Zbigniew Brzezinski, apoyada a veces también con discursos liberales, pero como geoestrategia, discursos liberales de promover los derechos humanos, reglas de juego, valores, pero después una geoestrategia neorrealista de cómo avanzamos en el control de Europa como gran puente euroasiático, cómo construimos un núcleo de seguridad, Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, cómo Ucrania tiene que quedar por fuera de los intereses de la órbita rusa, porque Rusia con Ucrania puede ser una potencia y Rusia sin Ucrania no, cómo se tiene que trabajar para separar Rusia con Europa continental, porque ahí puede haber el germen de un eje euroasiático que sacaría a Estados Unidos y a estas fuerzas globalistas de este gran tablero euroasiático. Entonces eso es muy claro, ¿no? La idea de expansión a la OTAN y una Unión Europea, pero más diluida, ¿no? Una Unión Europea expandida, subordinada al atlantismo, a Washington, Nueva York y Londres, pero más diluida. Por eso ahí siempre hubo una tensión, una contradicción secundaria con el eje franco-alemán y con los sectores dominantes de Francia y Alemania, que buscaban hacer una integración más fuerte, ¿no? Sobre todo la burguesía francesa-alemana, los grandes capitales franceses y alemanes, una idea de, bueno, cierto continentalismo, el euro aparece ahí como una herramienta central, y la idea esta de una autonomía estratégica abierta. Ahí hay una contradicción secundaria entre el globalismo y estos sectores, este núcleo franco-alemán, que contiene sectores globalistas, atlantistas, pero que también hay muchos sectores más continentalistas, podemos llamarlo, o sea, una idea más
refortalecer esta continentalidad. Obviamente también el globalismo promovió fuertemente junto con estos sectores continentalistas de Europa, o con cierto acuerdo, el famoso TTIP, que en castellano sería este acuerdo de inversión y comercio transatlántico, junto con el TPP, el Trans-Pacific Partnership, el Tratado Transpacífico del Asia Indo-Pacífico, era como dos estrategias geoeconómicas apoyadas también por iniciativas militares, como la expansión de la OTAN o una OTAN del Indo-Pacífico, para controlar las periferias euroasiáticas y contener a los poderes emergentes. Eso es clave. Es clave para este globalismo que no avance la autonomía estratégica europea real, que conforme unas fuerzas armadas conjuntas, que se corra de la OTAN. Por eso ven tan peligroso, ¿no? Cierto viejo por De Gaulle, ¿no? De gaullismo, o sea, de gaullismo, diríamos, ¿no? Pero, digamos, esa autonomía que siempre plantearon los franceses y que está en el tintero, digamos, de aumentar esos mayores grados de soberanía. Entonces, bueno, un momento clave o de crisis de este globalismo en relación a Europa fue el Brexit. Los globalistas no querían el Brexit. Eso fue parte de un cambio de correlación de fuerzas al interior de Estados Unidos e Inglaterra, en sectores más, nosotros llamamos americanistas, nacionalistas, ligados a sectores más conservadores, también ideológicos llamados conservadores, que promovieron el Brexit. ¿Por qué? El Brexit para la City de Londres, cuna o centro neurálgico del globalismo, es perder influencia en el continente europeo y perder la primacía financiera que esa City tiene sobre el continente europeo. Entonces, bueno, ahí hubo una interna fuerte. Pero en grandes rasgos, la expansión de la OTAN, una Unión Europea extendida también hasta la frontera con Rusia, pero diluida o no muy fuerte. Que tampoco concentre el poder, todo el poder francés y Alemania, sino que dependan de Estados Unidos, Inglaterra o del atlantismo. El propio atlantismo, la idea esta del TTIP, y que no avance hacia una autonomía estratégica real con un complejo industrial militar autónomo, la zona euro, bueno, esos son claves del globalismo en Europa. Bueno, en ese sentido, que este domingo fueron las elecciones en Francia, efectivamente termina ganando Macron, que bueno, como vos decías, lidera un poco, junto con Alemania, digamos, este eje franco-alemán, lideran lo que es la Unión Europea, un poco, sí, a grandes rasgos. Entonces, ¿qué implica para el globalismo que haya ganado Macron y que haya perdido Le Pen también, ¿no? Le Pen o representaría un poco los intereses globalistas Le Pen, o simplemente era una cuestión de ir en contra de Macron, que representaba esta idea de europeísmo, o que está a la cabeza de este proyecto europeísta. No, bueno, Macron tiene un componente globalista muy fuerte. Él viene parte de la banca Rothschild, que es parte de esto, un símbolo de estos sectores globalistas, así como otras redes financieras, sectores. O como Soros y la Open Society, bueno, y otros sectores también liberales. Lo que pasa es que, bueno, si bien él proviene de ahí, después obviamente tienen que adaptar, como toda mediación política es compleja, como todo actor político, y sin lugar a dudas también expresa el poder de la élite y las clases dominantes, los grupos dominantes de poder en Francia, en gran medida los grandes capitales franceses. Ahí hay un híbrido. Macron contiene el europeísmo y el atlantismo, ¿no? Son como, contiene, trata de sintetizarlos, expresarlos. Y después emerge un Le Pen, que es parte de esos nacionalismos antiglobalistas, digamos, que emergen en toda Europa, o incluso en Estados Unidos también. En cada lugar hay que ver de qué se trata y qué contenidos tiene, porque no es lo mismo, y hay que hacer... Sí que son reacciones antiglobalistas dentro del centro, esto es importante, pero son reacciones más radicales, no son matices o tensiones secundarias como las de
la del globalismo con el europeísmo más continentalista. O sea, que acá hay contradicciones más profundas porque impugnan el atlantismo, la OTAN, o sea, impugnan el globalismo en todos sus sentidos. Que expresa muchos sectores de pequeña y mediana burguesía retrasada, también sectores, bueno, sectores ideológicamente nacionalistas, perdedores de la globalización. Por eso digo, tienen componentes parecidos a los de Trump en Estados Unidos, pero a su vez es distinto. Es distinto. Y aparte porque geopolíticamente implican distintas direcciones y cuestiones. Entonces, bueno, esa fue la batalla. El triunfo de Macron obviamente refuerza el globalismo. Pero bueno, está golpeado porque le aparece tanto un Le Pen como por derecha, o con una ideología más conservadora, o Mélenchon, una ideología más por izquierda, pero que si uno analiza los programas de ambos, tienen muchas cosas en común, más allá de estas cuestiones ideológicas. Una cuestión es poner en discusión la subordinación de Francia a la OTAN, el atlantismo, recuperar ciertas cuestiones del estado de bienestar, de derechos económicos y sociales, de rol del Estado en las actividades esenciales. Entonces hay una cuestión ahí que obviamente estamos hablando de ideologías distintas, pero que están expresando programas, o sea, o intereses que tienen que ver como distintas clases sociales, grupos políticos sociales subordinados, están expresando ante el desencanto con el globalismo y con el europeísmo. Veremos en qué se traduce. Todavía no hay una alternativa clara, e insisto, está todavía muy partido por izquierda y por derecha, ¿no? Como un Le Pen y Mélenchon. Entonces no llega a expresarse una cuestión popular desde abajo, con un programa más claro. Pero bueno, está ahí. Fue importante esa elección. Vamos a ver qué hace Macron con eso. Porque una cosa es de donde él viene, y después otra cosa es la correlación de fuerzas con las que asume, como tiene que gobernar. Y lo que estamos viendo es que por abajo hay una crisis más fuerte que se expresa por izquierda o por derecha, en términos ideológicos, pero que corresponde cada vez más por abajo, de sectores de pequeña y mediana burguesía, de sectores de clase trabajadora, de sectores de inmigrantes pobres, que son también laburantes informales, ¿sí? Todo un caldo de cultivo, cada vez más desencantado, tanto como el globalismo como el proyecto europeísta, y que quiere una reformulación, pero que todavía eso no se expresa de forma clara, o se expresa quizás como a veces de forma de ultraderecha, con xenofobia, etc. O en esto, o con expresiones híbridas. Veremos si eso va ganando en claridad. Qué difícil es poder encontrarle la vuelta a esta Francia con Macron, porque en cierta manera representa como, digo, está a la cabeza de esta idea de la autonomía europea, pero bueno, bien vos me decís, también representa ciertos intereses del globalismo, que también están un poco en contra de esa autonomía europea, y a la vez Francia tiene sus reproches, o ha tenido una suerte de alejamiento hacia las relaciones con Estados Unidos después del AUKUS, y bueno, hay un montón de otras cuestiones, pero muy marcadamente a través del AUKUS, y también tiene varios conflictos ahí con respecto al Reino Unido. Entonces como a veces me cuesta poder hacer este análisis, que a veces me suena esto medio contradictorio, del mismo Francia y Sí, de es Macron. así, como vos decís. Como por momentos Porque quiere liderar la cuestión con Rusia, sin embargo no lo tienen en consideración ninguna de las partes tampoco. Es el gran raro. problema de Europa es que es un protectorado estadounidense post Segunda Guerra. Y si bien hubo un proceso de integración muy fuerte y se convirtió en una potencia económica importante, sigue teniendo una subordinación político-estratégica que se ve en los momentos de crisis. Entonces, con una Alemania ocupada militarmente por Estados Unidos todavía, sin un complejo militar industrial autónoma, o una Francia que no tiene la fuerza para conducir Europa, porque la gran potencia económica es Alemania también, Sí, se fue la con realidad. una crisis en Ucrania que se les fue de las manos, que ellos nunca querían, que trataron con los acuerdos de Minsk de moderar ese proceso, de acordar con Moscú,
pero Washington, particularmente los globalistas, ahora con la asunción de Biden, siempre intentó romper esos acuerdos y apoyar a los sectores más prooccidentales y rupturistas en Kiev, y pro-OTAN, digamos, y forzar eso, que Europa no quería porque sabía que le implicaba una crisis, pero Europa no lo pudo frenar, ni pudo hacer cumplir los acuerdos de Minsk, ni tuvo capacidad para... Un montón de veces se queja Europa, se viene quejando Europa de lo que implica esta subordinación muy claramente, antes también, pero muy claramente con Irak. Ya Irak, en la guerra de Irak, Estados Unidos le pisó completamente los intereses a Europa. Por eso, bueno, ahí Francia y Alemania no apoyaron esa guerra, como sí apoyaron a Afganistán, pero así todo, en esos los años venideros no lograron construir. Entonces después tenés AUKUS lo mismo. Estados Unidos e Inglaterra rompió un contrato de provisión de submarinos a Australia por parte de Francia, le rompió a Francia ese contrato. También se quejó, todo bien, pero pues en los hechos, y con Ucrania lo mismo, y no puede tener una línea europea y Washington no fuerza. Y esto se le suma otra cuestión. Desde el 2008 Europa no crece en términos del PBI nominal, según uno ve los datos del Banco Mundial, que yo lo pongo en distintos trabajos, porque también es todo un indicador. Del norte global, ni Europa, la zona euro, ni Japón crecieron desde el 2008. Tienen el mismo PBI nominal, según el Banco Mundial, que en 2008. Entonces hay una situación de estancamiento muy fuerte que agudiza la crisis y que también está expresando ahí que esta cuestión de esta subordinación político-estratégica tiene costos muy grandes. Y creo que hay una correlación entre este estancamiento y ese problema de falta de autonomía estratégica. Y bueno, Macron expresa todo eso también, porque dice el proyecto europeísta, pero después, y sobre todo a partir del conflicto de Ucrania, se subordina mucho más a la OTAN, cuando digo a la OTAN, a la conducción de Estados Unidos. Sí, de hecho, bueno, ahora hace poquito largaron lo que es la brújula estratégica, terminaron de reordenar esa cuestión de la brújula estratégica, y si bien hablan de una suerte de autonomía estratégica, siguen diciendo, no, bueno, pero siempre al lado de la TAN, siempre como suplemento de, bueno, incluso hablan de mejorar las relaciones, ¿cómo es que lo llaman ellos respecto, sí, a las relaciones transatlánticas, mencionan. Sí, sí, la autonomía estratégica abierta en un momento había parecido más fuerte con Trump, y sí podía tener un contenido un poco más autonómico en términos relativos serios, pero hoy es una frase vacía que en realidad implica menor autonomía estratégica, porque en realidad están hablando de autonomía con respecto a Rusia, menor dependencia con Rusia, sin más dependencia con Estados Unidos. Es decir, es reforzar el esquema del protectorado post-segunda guerra. No sé, quizás eso puede cambiar, porque yo creo eso va a entrar en crisis por este destacamiento que dijimos, por un montón de razones. Esa situación en algún momento en Europa estalla para algún lado. Veremos cuándo sucede. No es casual que empieza a resquebrajarse los sistemas políticos. Vemos expresiones de estas nuevas derechas, pero también otras expresiones. El propio Mélenchon, insisto, es también un síntoma de una crisis, aunque en este caso por izquierda. Bien, ¿cómo estuvo jugando, o cómo juega, o cuáles son los objetivos, por ahí es lo mismo en una sola pregunta, de los intereses globalistas en Europa del Este, con todo lo que está sucediendo en Ucrania, pero también con los distintos tipos de desestabilizaciones que estuvimos viendo, y no necesitamos irnos mucho en el tiempo, sino, bueno, creo que en los últimos, por lo menos el año pasado, vimos distintas estabilizaciones, en lo que es toda la zona desde el mar Báltico hasta el mar Negro, incluyendo el Cáucaso, Kazajistán, digamos. ¿Ha tenido algún papel el globalismo en ese área? Sí, es fundamental. A ver, tanto el globalismo como estos sectores americanistas o los promotores del Brexit en Reino Unido, es decir, el núcleo de poder británico-estadounidense, sus grupos dominantes, sus distintas fracciones, consideran clave su influencia en Europa del Este. Clave.
primero para contrapesar en esta contradicción secundaria a Francia, Alemania, este poder en Europa, entonces con eso contrapesan, porque después en la Unión Europea tienen mucha influencia, Washington y Londres, a través de estos países. Después, para evitar una cuestión fundamental, la influencia de China en esa región, particularmente con el foro, el avance que se expresa en el foro de 17+1, que es China más 17 países de Europa Central y del Este, que va acompañado con un conjunto de iniciativas, como siempre, infraestructura, el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, como se conoce más vulgarmente, la nueva Ruta de la Seda, etcétera. Eso lo ven como, bueno, y China es el gran rival sistémico, ¿no? Del norte global en conjunto con todas sus fracciones, donde se destaca el globalismo como principal fuerza de ese norte global, aunque después hay otras fracciones, otros grupos. Entonces ahí es claro. Otra porque para el global y para este núcleo angloamericano, Europa del Este siempre es un pivot, es los grandes pivotes euroasiáticos, y es central controlar ahí e impedir también mantener separado Rusia, o hacer el famoso cordón sanitario, como lo pensaron los británicos, ¿no? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra, ese famoso cordón sanitario para separar a Rusia de Europa occidental, mantenerse. Después, en el caso del globalismo en particular, bueno, y otra cosa que me olvidé decir, esta iniciativa de los tres mares, el Báltico, Adriático y Negro, que es una forma de contrarrestar, por ejemplo, la iniciativa del Cinturón de la Ruta o el 17+1, que también es proyecto de infraestructura, pero pensando en inversiones de Estados Unidos, Alemania, Japón, el norte global, es decir, o pensar en reducir la dependencia del gas ruso para separar esta región de Europa del Este en términos energéticos de Rusia, está pensada de esa manera. Viendo cómo le fue con la famosa nueva Ruta de la Seda que lanzó Hillary Clinton con centro en Afganistán en 2011, no tiene tantas esperanzas esta iniciativa de los tres mares. Porque la nueva Ruta de la Seda la lanzó Hillary Clinton en 2011, 2 años antes que los chinos, que fue un poco una respuesta a la de China, y el núcleo iba a ser Afganistán, y no solo no avanzó la nueva Ruta de la Seda, sino que tuvieron que el año pasado retirarse a Afganistán, la OTAN. Y lo que sí avanzó impresionantemente fue la nueva Ruta de la Seda. Pero bueno, aunque bueno, es Europa del Este, es otra cuestión. Ahí obviamente sí hay una apuesta muy fuerte. En el caso de los globalistas en particular, y bueno, esto lo vimos con el cambio de Trump a Biden, fue muy, muy fuerte. Es decir, hay una obsesión estratégica, no una obsesión emocional, sino un objetivo estratégico mucho más claro, que es el tema Ucrania, y ser mucho más asertivos contra Rusia y lo que implica Rusia en Europa del Este, en la relación con Europa. De hecho, yo lo advertía cuando asumió Biden y vi quiénes iban en la Secretaría de Estado y de número 2 de la Blinken, pero también Victoria Nuland, y lo que se estaba conversando. Ya en enero yo decía, bueno, se viene otra vez, recrudece Ucrania. Así como va a disminuir la presión sobre Irán, porque estos globalistas quieren acordar con Irán, sin que desarrolle capacidades nucleares, obviamente, y restringido el contenido, pero quieren acordar con Irán para que Irán no quede cercano a Rusia y a China, algo que ya igual sucedió, o se incrementó. Así como, por otro lado, van a agudizar el conflicto con Rusia y van a forzar la presión sobre Ucrania, y de hecho fue lo que sucedió cuando en agosto hacen la reunión de la OTAN en Kiev, y además le dicen sacar una declaración conjunta en Kiev en agosto del año pasado diciendo Rusia tiene que devolver Crimea a Ucrania,
o sea, y apoyando y legitimando ahí lo que a partir de ahí se va a hacer mucho más fuerte, que ya existía de 2014, que es el aprovisionamiento de armas, de inteligencia, de comunicaciones, de logística y de legitimidad política internacional a las fuerzas ucranianas que respondían a Kiev para enfrentarse con las fuerzas prorrusas en ese territorio fracturado del este ucraniano, a las fuerzas insurgentes prorrusas, sobre todo en Donetsk y Lugansk. Bueno, eso fue claramente echar mucha leña al fuego, que también iba de la mano con presiones que venían de hace 10 años para que Alemania abandone el Nord Stream 2, este segundo gasoducto que conecta directamente Rusia con Alemania, por el Báltico, y que se había terminado de construir el año pasado, se terminó de construir en septiembre y queda certificarlo. Bueno, y ahí entonces aumentó muchísimo la presión sobre esta región de las fuerzas globalistas dentro de este marco, de este núcleo estadounidense, británico, digamos, este núcleo, ¿no? Fundamental de como este polo de poder. Pero estos sectores particulares, los globalistas, apuntaron mucho más los cañones sobre Ucrania, también para detener el avance. Ellos consideran ahí un elemento fundamental para detener el avance de estas potencias emergentes y golpear sobre Rusia. Entendiendo también que las tendencias les son desfavorables, que se han acelerado en el último tiempo, sobre todo a partir de la pandemia, y que en los próximos años, de no detenerlo, de no frenar este avance, esas potencias emergentes, euroasiáticas, esas fuerzas que configurarían un orden multipolar, serían mucho más fuertes y harían retroceder mucho más al atlantismo, al norte global, al occidentalismo. Entonces, bueno, ahí hay sí, creo que un papel muy importante, las fuerzas globalistas, que fijémonos, o sea, con Trump, el conflicto de Ucrania, la guerra civil, la guerra del Este, había quedado como más secundario, no había quedado a primer nivel, hasta incluso Trump, un poco aconsejado por Kissinger, había explorado la ruta de aliarse o acercarse a Rusia para ir contra China, o sea, o separar un poco a Rusia de China, tratando de imitar, aunque cambiando o invirtiendo acá los actores en cuestión, la estrategia de Kissinger en los 70 del siglo pasado, ¿no? De acercarse a China, la diplomacia del ping-pong, ¿no? Y con Nixon acercarse a China para que aprovechar esas contradicciones con la Unión Soviética y que quede del lado estadounidense, algo que fue clave para aislar a la Unión Soviética y ganar la Guerra Fría. Pero bueno, es otro escenario, además no existen las contradicciones entre China y Rusia que existían entre la Unión Soviética y la China de Mao. Al contrario, hay mucho más relación de cooperación. Pero bueno, esa fue un poco la estrategia de Trump. Vimos que con la asunción de Biden eso cambió completamente. Y bueno, personajes como Victoria Nuland, que fueron clave, no quiero repetirme, ¿no? Con otras entrevistas, otras notas, pero que fueron clave en el golpe 2013-2014 contra Víctor Yanukovych, que están todos los audios, ¿no? Donde ella habla con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, le dice, bueno, discuten quién tiene que ser el próximo presidente de Ucrania, o le dice al diablo a la Unión Europea, se fue un protagonista, participa en las protestas del Euromaidán. En ese momento ella era secretario para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado, o algo así. Bueno, ahora como número 2 de Blinken, o ahí en una segunda línea de Blinken, era claro que iba a reconocerse el conflicto en Ucrania. Así que bueno, sí, ahí yo creo que el globalismo, o sea, entender el accionar del globalismo es una clave fundamental para entender por qué se agudizó o escaló el conflicto en Ucrania y obviamente, bueno, entender también en clave estratégica, bueno, qué significa el accionar de Rusia, este avance sobre el territorio ucraniano, y lo que creo yo que es el objetivo operacional fundamental, que es controlar militarmente la zona del Donbass,
bueno, y dar por tierra la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN y otras cuestiones. Pero sí, es bastante clave. No me quiero meter con Rusia porque si no alargaríamos la cuestión, pero ya que estamos hablando aparte del globalismo, pero sí es realmente clave para entender la actual situación en Ucrania, aunque no es la única variable, ni la única fuerza, ni el único hecho que lo explica, ¿no? Bien. ¿Podríamos identificar algunas diferencias claves entre el globalismo y esta otra fracción imperialista también? Creo que vos las mencionabas, como corregime si no, como un ala más nacionalista, más multinacionalista, si no me equivoco. Dentro de Europa, digamos, hay diferencias de intereses entre el globalismo y estos nacionalismos o esta lucha interimperial que hay en la Europa. Bueno, esto nacionalismo no sé tanto porque... Pero sí el continentalismo, podemos decir, el franco-alemán, el tradicional proyecto europeo, que si bien ellos nosotros nos subordinamos al atlantismo, a Washington y a Londres, pero construimos cierta autonomía, nuestro propio poder geoeconómico, nuestras capacidades. Bueno, avanzaron de hecho con el Tratado de Maastricht, luego el Tratado de Lisboa, hubo distintos periodos de avances. A ver, algunas de las contradicciones fundamentales, uno, por ejemplo, con el Nord Stream 2. Estos sectores, ¿no? Europeístas, continentalistas, apoyaban fuertemente la construcción de este segundo gasoducto para abastecer de gas, ¿no?, ruso a la competitiva industria alemana. Bueno, eso es clave. Porque además este continentalismo también apoya un vínculo más fuerte con Rusia, sin sacar los pies del atlantismo, ¿no? De hecho, con fuertes inversiones en Rusia, con acuerdos. Insisto, sin sacar los pies del atlantismo y sin dejar de señalar que eso también tiene contradicciones con Moscú, ¿no? No es lineal, ni es para nada un eurasionismo. Yo me acuerdo que mira, yo presenté justamente un trabajo en Cuba en 2014, bueno, que después lo publiqué en una revista en Geopolíticas, en la Universidad Complutense de Madrid, que era como Ucrania, la guerra civil en Ucrania, ese momento de crisis en Ucrania, era la nueva fase de la crisis del orden mundial. Y ahí discutí con un alemán que era bien de la élite, digamos, intelectual, pero también vinculada a la política alemana, ¿no? Y a la política exterior, un cuadro de la política exterior. Y él me dijo claramente, mira, en última instancia, y a pesar de que era bastante continentalista, ¿sí?, en última instancia, si tenemos que elegir entre Rusia y China, o Estados Unidos, elegimos Estados Unidos, ¿no? O sea, como claramente marcar, ese continentalismo, bueno, prioriza eso. Pero ahí tenemos una contradicción secundaria. Otra contradicción secundaria importante es Ucrania. De hecho, este sector franco-alemán, continentalista, apoyaba los acuerdos de Minsk, mientras que del otro lado del Atlántico, o del otro lado del Canal de la Mancha, no, siempre promovieron el boicot de esos acuerdos de Minsk. Después, otra contradicción es la que señalamos hoy, la guerra de Irak, se vio claro, porque también ahí hay un proyecto de este sector continentalista que ya viene de larga data. Recordemos, a principios del siglo XX, el Imperio Alemán y esta idea del eje Berlín-Bagdad, de conectar Oriente Medio, Irak, Bagdad, y en la riqueza petrolera y hidrocarburífera de forma directa con Europa. Entonces ahí hay una cuestión importante también. Y así, bueno, podemos señalar, tiene muchas contradicciones secundarias. Mismo esta cuestión que cobró mucho más importancia con Trump, pero ahora creo que se retrasó un montón y perdió su consistencia, esto que hablamos de la autonomía estratégica abierta, que era una idea que... A ver,
Sigmar Gabriel, creo que era así el nombre, ministro de Defensa de Merkel, llegó a plantear directamente y abiertamente, que es raro para un alemán, que puede ser más común para un francés, pero más raro para un alemán, llegó a plantear directamente la idea de formar un ejército europeo, y esto es lo que no, eso es algo que Washington y Londres miran con muchísima preocupación, porque justamente eso sí sería autonomía estratégica, es decir, tener una fuerza armada, un ejército propio y un complejo industrial militar propio. Ahora, si vas a subir los presupuestos, por la realidad para financiar más militar, para financiar más a la OTAN y comprar armamento en el Pentágono, bueno, eso no es autonomía, al contrario, es desautonomía. Incluso eso va a golpear más, probablemente por menor crecimiento económico, porque tienes recursos militares, pero que no retroalimentan el complejo industrial militar, digamos, y le dan dinámica, como si hace Estados Unidos, que practica un keynesianismo militar desde hace años, de oxigenar déficit y enormes presupuestos militares que alimentan el complejo industrial militar, los contratistas, y mueven ahí una economía y sectores tecnológicos. Pero bueno, ahí hay un montón de otras distintas contradicciones que se pueden señalar, pero que ahora quedaron mucho más desplazadas, por lo menos en el corto plazo, por los acontecimientos en Ucrania. Bueno, por ahora no tengo más preguntas. No sé si vos querés agregar algo más que por ahí haya quedado por fuera, que te parezca importante. Creo que está. Bueno, te agradezco entonces muchísimo por tu tiempo, por tu aporte, de parte de todo el equipo de PIA Global. Y bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias y hasta luego.